Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, primeramente decir feliz día de la independencia, en este caso en lo que se conoce hoy como 4 de julio eh, aquí en los Estados Unidos. Nada, quería hacer este video para reaccionar. Ahorita, bueno, que puedo a reaccionar un poco del partido que de octavos en este caso, o para, bueno, en este partido que tuvimos en vista los octavos, para de los que jugaron en este caso, que fueron Francia, esa victoria de Francia por un único gol al conjunto de Paraguay, al conjunto guaraní. Y bueno, o sea, la vamos a reaccionar a ese duelo y a ese encuentro. Bueno, aquí pues anotando y viendo un poco lo que fue la alineación. Bueno, primero voy a dar obviamente de costumbre la alineación y después bueno dar un poco mis sensaciones. Bueno, la alineación en este caso de Paraguay, en este caso con Gil, el portero Gil, los laterales en este caso con Cáceres, Alonso, los centrales en este caso con Velázquez, Gómez, Alderete, arriba con el bueno de Almirón, Gómez, Cubas, Galarra, y bueno, y arriba el bueno de Enciso, que para mí tuvo un gran partido junto con el portero Margil. Bueno, por parte del conjunto francés, bueno, ya acabo de decir el conjunto en este caso paraguayo, en el conjunto en este caso dirigido por eh, exacto chicos, como decía, bueno, ahí el conjunto en este caso de Gustavo Alfaro, bueno, en este caso, bueno, con la selección francesa, el conjunto eh, dirigido por Didier Deschamps, en este caso, bueno, en portería con Magnan, exacto, Magnan en portería, los laterales en este caso con Lucas Digne, Jules Condé, el jugador del Barcelona, William Saliba y Dayo Upamecano, eh, los defensas del Arsenal y Bayern Munich respectivamente, ese doble pivote con André Rabiot y Koné, y bueno, en el medio campo en este caso con Brackley, Barcola, el jugador del PSG, Michael Olise, el del Bayern Múnich, y bueno, Ousmane Dembélé, el actual Balón de Oro y bicampeón junto con Barcola del conjunto parisino. Y bueno, y obviamente arriba con Kylian Mbappé, el jugador Real Madrid. Bueno, qué decir del conjunto, me pareció, bueno, de lo que pude ver, bueno, una Francia pues completamente entregada como no pudiera ser, pues al ataque, al protagonismo, al control de la pelota, tal vez un poco voluntariosa, sobre todo, bueno, en ya querer conseguir, bueno, no se desesperó, es verdad que no, de hecho, tanto Rabiot que como algunos en la conferencia de prensa, en la conferencia de prensa previa, pues decían que querían practicar pues ese tipo de fútbol callejero, muy de cómo se juega en pues muy urbano, pues tratar de divertirse, pero bueno, más allá de que de todo, creo que no fue un partido en este caso agradable, ni tampoco fue un partido divertido en el sentido de que, bueno, de que Francia pues buscó, tocó la pelota, tuvo aproximaciones, pero bueno, tiros, ocasiones claras, no tuvo. Quizá una en el primer tiempo en el que pasa un poquito, bueno, sí, pasa desviado, pero al fin pienso yo de que es el tiro más cercano, ese tiro de Coné. Dos tiros de Coné, en este caso uno de derecha y otro de izquierda, que el de izquierda creo que es el que pasa más cerca
después Michael Olise y bueno, Rabiot, el mismo Coneo otra vez y después Kylian Mbappé tirarían desde fuera del área ante una defensa en este caso de Paraguay pues bien cerrada con ese 5-4-1 en bloque medio bloque bajo. Un conjunto de Alfaro que bueno, que dentro de todo, bueno, me gustó porque bueno, lo trabajó con sus armas. Es un conjunto paraguayo que bueno, que nunca le perdió e incluso fue paciente para encontrar sus oportunidades. Más allá de lo que tuvo más que todo Paraguay fueron una que otras aproximaciones. Enciso estuvo sobre todo en ese trabajo sucio de bueno de incomodar, perseguir a los centrales. Muchas veces, bueno, también tenido que batallar solo con, en este caso, bueno, con los portentos que tiene Francia, como son Dayok, Upamecano me refiero, y el bueno de... ¿el bueno de quién? Se me fue el nombre, exacto, Dayok, Upamecano, y también, bueno, tanto con Koundé y Saliba ayudando o echando una mano en la marca, pues bueno, obviamente se hacía difícil. Y bueno, enciso, bueno, de tanto correr y hacer, de perseguir a los defensores, pues bueno, terminó acalambrado y bueno, tuvo que salir lesionado, no sé, pero bueno, creo que salió con molestias y bueno, no pudo continuar el encuentro como algunos de los jugadores de Paraguay, como también Alderete, Almirón también, dando hasta la última gota de sudor, de transpiración, de bueno, de ese esfuerzo físico, más que todo de tener que ir desde muy atrás o ir desde atrás hacia adelante. Almirón, sobre todo con esos despliegues físicos por derecha. Y bueno, al final un conjunto francés que bueno, que como digo, llevaría el peso del partido. eh, Llegadas más que todo de Kylian Mbappé, Barcola por izquierda, que después sería amonestado muy temprano y bueno, esa tarjeta amarilla lo condicionaría y por él obviamente saldría y entraría en este caso el bueno de Desiree Doué, que bueno, que de la mano de él y otra vez acertada en este caso con Didier Deschamps es que llega la clave del gol, porque en un penalti que en un principio el árbitro no había visto, eh, se lo hacen a él dentro del área, pues en una baldosa pasándose a tres jugadores, bueno, lo llegan a tocar al bueno de Doué, y bueno, al final penalti que bueno, que termina cobrándolo Kylian Mbappé por allá en, creo que en el minuto 64 o 73, bueno, por ahí estábamos en esos minutos y bueno, Kylian que no perdona y bueno, lo convierte el lado derecho del arquero, mejor dicho, el lado izquierdo del arquero, el arquero se lanza en su poste derecho, Kylian lo cobra en el lado opuesto y bueno, fin de la historia y Francia, que bueno, que una vez más, y también el historial, por lo que se ha visto, eh, ya tanto Paraguay como Francia se habían visto las caras, creo que en el Mundial, por ahí en los 50 con una goleada del conjunto francés, creo que fue 7-3, bueno, eso fue por allá, también otros encuentros en el 98, en el que, bueno, Francia también, no, en el 88, perdón, en el que Francia obviamente lo ganaría, pero eh, al igual que ese duelo o al igual que este duelo, y al igual que ese duelo en particular, pues bueno, lo ganaría Francia, pero bueno, con una diferencia muy corta, 0-1, que bueno, que al final el conjunto paraguayo pues lo disputó, peleó, sobre todo se puede ir de este mundial pues habiendo dado todo, jugando con sus armas. Yo en un principio, bueno, eh, criticaba en el sentido de que, bueno, cómo era posible que, bueno,
estaba diciendo que era un partido un poco aburrido porque bueno, no estaba viendo goles. Francia obviamente se estaba desesperando y chutando afuera. Bueno, en el caso de Paraguay también con algunas llegadas que bueno, que no resultaron en gol o que no resultaron, que fueron aproximaciones, pero no tal vez tan cerca del área rival como se quisiera. También obviamente básicamente era uno por cuatro de Francia que bueno que pisaban el área, en el sentido de que bueno se hacía casi imposible gestionar un pase o gestionar un remate al arco sin que no te lo robaran rápido los centrales. Eh, y bueno, al final, como digo, un conjunto francés que pasa y se enfrentará en este caso contra el partido que tuvimos temprano, que fue el de Marruecos y Canadá. Uno de los anfitriones que bueno, que obviamente en un partido también disputado, sobre todo en esos primeros 60 minutos, Canadá, bueno, le compitió de tú a Marruecos, pero obviamente, bueno, Marruecos con mejores armas, con mejor plantado, eh, bueno, de todo, mejor plantado físico, mejor plantado, pues, en cuanto a piezas individuales y también en un conjunto, pues, más trabajado y más veterano y más fogueado en lo que son en este tipo de eliminatorias, sobre todo viniendo de hace unos 4 años para acá, un conjunto marroquí que bueno eh, tiene ya de ceja a ceja estas instancias y bueno no iba a fallar, no iba a declinar en su en su deseo de como es de clasificarse en unos octavos de final. Bueno, bonito duelo Marruecos-Francia, Anraf contra Kylian, Mbappé contra Hakimi, Hakimi contra Mbappé. Bueno, eh, estos dos se tienen ya también conocidos también del Mundial de Qatar, habiéndose visto las caras también en semifinales y bueno, obviamente habiendo pasado Francia, pero un partido que obviamente también estuvo parejo y que estoy seguro que no será la diferencia en este próximo duelo. Y bueno, nada, quería hablar un poquito de eso. Por parte de... exacto, por parte de Francia entrarían jugadores como, bueno, Desiree Doué, en este caso por parte de Barcola, sobre todo amonestado por esa amarilla. Entrarían también Ryan Cherky por el bueno de Ousmane Dembélé. Eh, y bueno, por parte de el conjunto paraguayo obviamente entrarían Arbalos por Miguel Almirón, que bueno, que salió acalambrado. También Alderete, el defensa, el que juega en la Premier, bueno, también saldría y entraría Canales, eh, saldría Gómez y entraría Mauricio también. Enciso, bueno, acalambrado y ya no poder más, saldría y entraría Caballero, el número 24. Y bueno, como digo, un partido pues que tal vez no tuvo goles, pero sí tuvo pues la resistencia hasta donde le duró. Y vaya que resistió lo más posible ante una propuesta que tal vez, bueno, era la más, tal vez no era la más, em, vamos a decirlo así, para el que está viendo el partido, tal vez no sea la más atractiva, pero obviamente la más inteligente, pues aguantar, resistir, hasta, bueno, hasta poder salir poco a poco en contraataque, que por momentos a Paraguay eh, le salió el planteamiento, pero bueno, un planteamiento también muy desgastante, bueno, de tener que aguantar, aguantar, aguantar atrás y bueno, salir prácticamente con muy pocos hombres eh, a la contra. Obviamente, bueno, Enciso estuvo muy bien para lo que se le planteó el juego. También el bueno de Galarra,
también estuvo muy bien subiendo, tratando de contemporizar un poco. Eh, y bueno, por parte de Francia, yo diría que bueno, que me han gustado. Bueno, es verdad que Francia colectivamente no ha estado como otros días, o sea, quizás ha brillado más por las individualidades, en este caso de Cyril Doué, que es el que termina entrando y termina generando el penal. Kylian Mbappé, que bueno, que estuvo voluntarioso también por esa banda, pero bueno, tampoco estuvo muy acertado, como digo, teniendo que chutar desde fuera del área para poder encontrar un resquicio de espacio para poder Dembélé tampoco estuvo en su salsa, como uno dice. Eh, Quizás me gustaría destacar sobre todo la labor de los centrales, tratando de, bueno, de tener y teniendo bien, eh, bien controlado al bueno de Enciso. Diría que, bueno, tanto Upamecano como Koundé y Saliba, sobre todo en esa línea de atrás, estuvieron bien. Es verdad que bueno, Paraguay tampoco es que complicaba mucho a Francia, hay que decirlo así. Aunque sí es verdad que Enciso en una que otra se solía salir en una baldosa, pero bueno, al final, como digo, Francia que bueno, que sin desplegar su mejor juego en ofensivo, pues bueno, logra llevarse este duelo o este embate físico y bueno, como tal, el juego por un gol de diferencia y bueno, nada, quería, nada, hasta aquí mi resumen y mi análisis de lo que fue ese Francia 1, Paraguay 0, como digo. Francia que bueno, que obviamente tendrá que desplegar mucho más y no dudo que tendrá espacio contra Marruecos que le gusta atacar y obviamente en ambos conjuntos ofensivos pues obviamente vamos a ver espacios y vamos a ver otro tipo de juego seguramente. Eh, Como digo, ante una Francia que tuvo que tirar desde fuera del área, bueno, no encontró la portería a gol. Y hay que decir también que Gil, el portero paraguayo, estuvo muy bien. Un portero que mide 2 metros, le paró unas cuantas a Kylian, dos, tres, por lo menos puedo contar como unas tres, sobre todo en esos últimos 15 minutos del partido, 15 20 bueno, sensacional el portero paraguayo que bueno, que seguramente en los próximos días, semanas, pues seguro que tendrá ofertas interesantes, no lo dudo, con tremenda actuación. Y bueno chicos, ya terminando, y bueno, y es verdad que también, bueno, un partido simplemente para darle los últimos detalles, que bueno, que estuvo sobre todo físico y también, bueno, un poco, tal vez por momentos que parecía que se le iba a salir al árbitro, bueno, con empujones, con discusiones y encares de ambos jugadores, tanto tanto franceses como paraguayos también, sobre todo ese duelo particular que tuvo Cáceres, ese duelo particular entre Cáceres y Mbappé, Mbappé Cáceres, que por momentos, bueno, se daban los abrazos, por momentos se daban empujones, por momentos se daban agarrones. Cubas también que se encaró un poco con Mbappé y bueno, y Mbappé lo empuja también encarándose, pidiéndole a Mbappé de que, bueno, de que no lo tocaran o que no lo invistieran de esa manera. Bueno, nada, roces del juego. Nada, hasta aquí mi resumen y análisis de lo que fue ese partido. Bueno, un saludo, no olviden suscribirse al canal, seguirme, disfrutar bueno, del contenido. Bueno, nada, un saludo.